Escucha estas tres historias que muy pocas personas se atreven a contar públicamente. Tres mujeres que entraron al convento con una convicción genuina, que entregaron años de su vida, su juventud, sus sueños personales, para seguir lo que creían que era el llamado de Dios. Tres mujeres que dejaron atrás carreras profesionales, novios, la posibilidad de formar una familia, para consagrarse completamente. Y luego salieron. Estas no son historias de fracaso, son historias de mujeres valientes que tuvieron el coraje de ser honestas consigo mismas, con Dios y con su camino. Que descubrieron que salir del convento no significa salir de la fe. Si alguna vez has juzgado a alguien por dejar la vida religiosa, necesitas escuchar estas tres historias. Entré al convento a los 19 años y salí a los 31. 12 años de mi vida entre esas paredes. 12 años que no cambiaría por nada y que al mismo tiempo me costaron todo lo que una mujer puede entregar. Cuando salí, muchos pensaron que había perdido la fe, que algo malo había pasado, que me habían hecho daño o que yo había fallado. La gente tiene esa tendencia, la de buscar un escándalo detrás de cada monja que sale de un convento. La verdad es mucho más silenciosa que eso, y mucho más dolorosa. Entré a la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón en 1991. Tenía 19 años, acababa de terminar el colegio, y tenía una certeza interior que no sabía explicar con palabras, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Una especie de llamado. Una dirección clara hacia algo que no podía ver todavía, pero que sentía con todo el cuerpo. Mi familia no lo entendió. Mi padre, especialmente, lo tomó muy mal. Era ingeniero, hombre práctico, de pocas palabras pero opiniones firmes. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida, que tenía todo por delante, que era demasiado joven para tomar una decisión así. Mi madre lloró, no de orgullo, como yo hubiera querido, de miedo. Me dijo, Teresa, ¿estás segura? ¿Estás completamente segura? Le dije que sí, y lo era. Dejé atrás un novio. Se llamaba Marcos. Llevábamos 2 años juntos. Era un buen hombre, serio, respetuoso. Cuando le dije que había decidido entrar al convento, no me gritó, no me insultó. Solo se quedó callado durante un momento muy largo y luego me dijo, ¿hay algo que yo haya hecho mal? Le dije que no había nada malo en él, que simplemente había algo más grande llamándome. Nos despedimos en la puerta de su casa un martes de marzo. Él me abrazó durante mucho tiempo. Yo no lloré. Pensé que eso significaba que estaba tomando la decisión correcta. Años después entendí que no llorar no siempre significa certeza. A veces significa que todavía no has procesado lo que estás perdiendo. Los primeros años en la congregación fueron los más hermosos de mi vida. El silencio, la oración en comunidad, la liturgia de las horas. Levantarse a las 5 de la mañana para los maitines y sentir que esa era exactamente la razón por la que existías. Trabajé durante 8 años en un hospital de la congregación atendiendo enfermos terminales. Estuve presente en más de 200 fallecimientos. Tomé la mano de personas en su último momento. Recé con ellas. Las acompañé al umbral. Fue el trabajo más sagrado que he hecho en mi vida. Y fue también el trabajo que más me transformó. Pero algo empezó a cambiar en mí alrededor del año 2000, cuando llevaba 9 años en la congregación. No fue repentino. Fue gradual, como una marea que sube tan lentamente que no te das cuenta hasta que el agua ya te llega al pecho. Empecé a sentir una soledad diferente a la soledad espiritual que habíamos aprendido a abrazar. No era la soledad fecunda de la contemplación. Era una soledad vacía, hambrienta. Una necesidad de conexión humana específica, concreta, íntima, que la vida comunitaria no estaba llenando. Empecé a cuestionarme. No la fe, nunca la fe, sino mi lugar dentro de esa forma específica de vivirla. Hablé con mi directora espiritual, la hermana Consuelo, durante casi un año. Ella fue honesta conmigo de una manera que todavía agradezco. Me dijo, Teresa, el llamado a la vida religiosa es un don, pero no todas las personas que son llamadas están llamadas para siempre. Algunas son llamadas por un tiempo. Y reconocer eso requiere tanta valentía como entrar. Esas palabras me dieron permiso para ser honesta conmigo misma. El 3 de febrero del 2003, con 31 años, entregué el hábito. Salir fue más difícil que entrar.
12 años dentro significaban que el mundo de afuera era casi extranjero. No sabía usar un cajero automático. No tenía ropa civil. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía un lugar donde vivir que no fuera la casa de mis padres. Mi padre me recibió con un abrazo que duró más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Fue el abrazo más honesto de mi vida. No necesitó decirme que se alegraba de tenerme de vuelta. Lo sentí completamente. Pero los primeros meses fueron devastadores de una manera que nadie me había preparado para enfrentar. La comunidad religiosa tiene un ritmo, una estructura, un propósito claro en cada hora del día. Afuera todo era ruido y libertad y decisiones sin fin. ¿Qué como? ¿Qué me pongo? ¿A dónde voy? Decisiones que para cualquier persona de 31 años son triviales, para mí eran abrumadoras. Me tomó 6 meses conseguir trabajo. Empecé como auxiliar de enfermería en una clínica privada. Ganaba poco. Vivía con mis padres. Tenía 31 años y me sentía como si tuviera 19 otra vez, empezando desde cero, pero sin la certeza luminosa que había tenido la primera vez. Y entonces llegó la parte que nadie habla cuando se cuentan estas historias. La frialdad con Dios. No lo perdí. Nunca lo perdí. Pero durante casi 2 años después de salir, no podía rezar de la misma manera. Las oraciones que habían sido mi respiración durante 12 años de repente sonaban vacías. Me arrodillaba y no llegaba a ningún lugar. Iba a misa y me sentaba en la banca como una extraña en su propia casa. Era como si la forma exterior que había sostenido mi fe durante 12 años se hubiera ido con el hábito. Y sin esa forma, yo no sabía cómo encontrar a Dios en el mundo ordinario. Empecé a faltar a misa. Primero 1 semana, luego 2, luego 1 mes, luego 3 meses sin pisar una iglesia. Mi madre no dijo nada. Solo una noche, cuando yo llegué del trabajo y me la encontré rezando el rosario en la sala, me dijo sin levantar la vista: «Te dejo uno de los misterios si quieres acompañarme». No respondí. Me fui a mi cuarto. Pero esa noche no pude dormir. Estuve despierta pensando en los 200 fallecimientos que había acompañado en el hospital. En todas las personas que en su último momento habían pedido a Dios. Que habían muerto con paz porque creían que había algo al otro lado. Que habían soltado la vida con una serenidad que yo había visto con mis propios ojos y que no tenía ninguna otra explicación que la fe. Yo había sido testigo de la fe de otros 200 veces. ¿Cómo podía haber perdido la mía? A las 2 de la mañana me levanté. Fui a la sala. Me arrodillé en el mismo lugar donde mi madre había rezado el rosario. Y sin rosario, sin ningún libro, sin ningún apoyo externo, simplemente dije en voz alta: «No sé dónde estás. No sé si me escuchas todavía, pero necesito que sepas que no me fui. Solo estoy perdida. Y necesito que me ayudes a encontrar el camino de regreso. No pasó nada extraordinario. No hubo luz. No hubo voz. Pero a la mañana siguiente, por primera vez en meses, tuve ganas de ir a misa. Fui a la parroquia del barrio. Una iglesia pequeña, sencilla, sin el esplendor litúrgico al que me había acostumbrado en la congregación. Me senté al fondo. Escuché. Recibí la comunión. Y cuando el sacerdote dijo las palabras de la consagración: «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», algo se recompuso dentro de mí. No como antes. No como en el convento. Diferente. Más pequeño quizás. Pero real. Volví al domingo siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. El párroco de esa iglesia, el padre Héctor Villanueva, supo desde el principio que yo venía de la vida religiosa. No sé cómo lo supo. Nunca se lo pregunté. Pero un domingo, después de la misa, se me acercó y me dijo simplemente: «La fe en el mundo ordinario también es vocación, ¿sabes? Solo tiene una forma diferente». Esa frase me salvó la vida espiritual. Llevo 20 años construyendo esa forma diferente. Trabajo como enfermera en un hospital público en Lima. Sigo acompañando a personas en sus últimos momentos, igual que lo hacía en la congregación, solo que ahora con un uniforme blanco en lugar de un hábito. Estoy soltera. Elegí estarlo. No porque el matrimonio no sea bueno, sino porque descubrí que mi manera de amar siempre ha sido en plural, hacia muchos, no exclusivamente hacia uno. Voy a misa todos los días cuando puedo. Rezo el rosario con mi madre, que tiene 82 años y reza con la misma convicción de siempre. El padre Héctor sigue siendo mi guía espiritual, 20 años después.
No me arrepiento de haber entrado. No me arrepiento de haber salido. Ambas decisiones fueron las correctas en su momento. Y ambas me hicieron quien soy. La fe no siempre tiene la misma forma a lo largo de una vida. A veces es hábito y silencio y liturgia de las horas. A veces es una banca al fondo de una iglesia sencilla y una oración torpe a las 2 de la mañana en la sala oscura de tus padres. Dios estuvo en ambas. Siempre estuvo en ambas. Mi nombre es Teresa del Carmen Aguirre Solís, tengo 52 años y estoy en paz de haber vivido mi fe como la he vivido. Salí del convento, pero nunca salí de Dios. Dejé al hombre que amaba para entrar al convento. Y luego dejé el convento para descubrir que Dios me amaba de todas formas. Esa es la versión corta. La versión larga es más complicada, más dolorosa y más hermosa de lo que cualquier versión corta podría capturar. Me llamo Claudia Fernanda Restrepo Montoya. Tengo 46 años y llevo casi una década procesando lo que significa haber entregado y perdido y recuperado la fe en el transcurso de una sola vida. Cuando tenía 26 años era diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Medellín. Tenía un apartamento propio, un trabajo que me gustaba y un novio llamado Andrés que llevaba 3 años conmigo y que me había propuesto matrimonio 6 meses antes. Le había dicho que sí. Teníamos fecha. Teníamos lista de invitados. Teníamos hasta el lugar reservado. Y entonces, en un retiro espiritual de fin de semana al que fui casi por compromiso social, algo pasó que no supe explicar entonces y que todavía hoy me cuesta poner en palabras exactas. El retiro era en una casa de espiritualidad de las hermanas dominicas en las afueras de Medellín. Fui el viernes por la tarde. El sábado en la mañana, durante la adoración eucarística, mirando el Santísimo Sacramento expuesto en el altar, sentí algo que solo puedo describir como una pregunta. No una voz, no una visión. Una pregunta que venía de adentro y que era al mismo tiempo completamente ajena a mí. La pregunta era, ¿y si hay algo más? No era una pregunta contra Andrés. No era una pregunta contra el matrimonio. Era una pregunta sobre mí, sobre lo que yo estaba llamada a ser, sobre si la vida que tenía planificada era realmente la vida que Dios tenía planificada para mí. Volví a casa el domingo. No le dije nada a Andrés, pero algo había cambiado. Lo sentía en cada conversación sobre la boda, en cada decisión que tomábamos juntos. Una parte de mí ya no estaba completamente ahí. Tardé 4 meses en hablar con él. Fue la conversación más difícil de mi vida. Andrés era un hombre bueno, paciente, genuinamente enamorado. Cuando le dije que sentía un llamado a la vida religiosa, que necesitaba explorar eso antes de poder comprometerse con cualquier otra cosa, me miró durante un momento muy largo y me preguntó, ¿es algo que yo hice? Igual que el novio de Teresa, igual que todos los hombres buenos que reciben esta noticia, buscando el error donde no lo hay. Le dije que no, que era algo dentro de mí que no tenía nada que ver con él, que lo amaba, que precisamente porque lo amaba no podía casarme con él sin haber explorado esto primero, que sería injusto para los dos. Devolvió el anillo. Lo guardé en una cajita pequeña que todavía tengo en mi mesa de noche, no como un símbolo de tristeza, como un recordatorio de que el amor humano es real y valioso aunque los caminos se separen. Entré a la congregación de las hermanas dominicas de la presentación en el 2004. Tenía 27 años. Los primeros años fueron intensos y hermosos. La formación dominicana tiene un componente intelectual muy fuerte. Estudiamos teología, filosofía, historia de la iglesia. Trabajé en una escuela de la congregación enseñando a niños de primaria en un barrio popular de Medellín. Tenía un propósito claro, una comunidad sólida, una rutina que daba sentido a cada hora del día. Pero a los 5 años
Algo empezó a moverse dentro de mí que no supe identificar de inmediato. Empecé a tener sueños con Andrés, no sueños románticos, sueños de conversaciones ordinarias, de almuerzos, de caminar por la calle juntos, sueños que me dejaban con una nostalgia suave y persistente que no desaparecía con la oración. Hablé con mi directora espiritual. Ella me dijo que era normal, que el celibato no elimina la capacidad de amar, solo la redirige, que esos sueños eran simplemente el corazón procesando lo que había dejado atrás. La escuché, confié en ella y seguí adelante, pero al 7º año la situación cambió. Lo que antes era una nostalgia manejable se convirtió en algo más profundo y más honesto. Empecé a cuestionarme no la fe sino la forma. Empecé a preguntarme si el celibato era realmente mi camino o si era algo que había elegido desde el miedo a equivocarme, desde la intensidad de un momento espiritual que quizás no había discernido con suficiente tiempo. Me tomó un año de discernimiento honesto y doloroso llegar a la conclusión que no quería llegar. No estaba llamada a quedarme. El 18 de marzo del 2011, con 34 años, salí de la congregación. Esta vez no hubo padre que me recibiera con un abrazo. Mi padre había fallecido en 2008 durante mis años dentro. Fui al hospital a verlo cuando estaba grave, pero no pude estar presente en sus últimos días porque los permisos de salida de la congregación eran limitados y la situación se deterioró más rápido de lo esperado. Esa es la pérdida que más me ha costado procesar. No haber podido despedirme de mi padre. Salí al apartamento de mi madre, una mujer fuerte, callada, que me recibió sin preguntas y sin comentarios. Me dio mi antigua habitación, me preparó una arepa con huevo esa primera mañana y me dijo, descansa. Ya habrá tiempo para todo lo demás. Esa simplicidad me salvó esos primeros días. Pero a las 2 semanas de estar en casa, vino lo que yo no esperaba. Una tarde, ordenando mis cosas, encontré la cajita con el anillo de Andrés. Lo saqué. Lo miré durante mucho tiempo. Pensé en él. Me pregunté dónde estaría, si se habría casado, si sería feliz. Y de repente, sin poder controlarlo, empecé a llorar. No por Andrés específicamente, sino por todo lo que había acumulado sin procesar en 7 años. El tiempo que no volveré a tener. Las decisiones que tomé con convicción y que resultaron no ser para siempre. La sensación de haber fallado, aunque racionalmente supiera que salir no era fallar. Lloré durante 2 horas. Mi madre entró en algún momento, se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo estuvo ahí. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Conseguí trabajo como profesora de arte en un colegio privado. Reconecté con amigas que había perdido de vista. Aprendí a tomar decisiones ordinarias sin el marco de la vida comunitaria. Pero la fe se fue poniendo rara. No la perdí de golpe. Se fue diluyendo gradualmente. Dejé de rezar el oficio divino porque me recordaba demasiado a lo que había dejado. Dejé de ir a misa porque me sentaba en la banca y me ponía a pensar en todo lo que había salido mal en lugar de estar presente. Cada elemento de la liturgia me traía un recuerdo de la congregación y cada recuerdo traía una mezcla de amor y dolor que no sabía manejar. Para el 2013, 2 años después de salir, prácticamente había dejado de practicar. Mi madre nunca me presionó. Pero un domingo de octubre de ese año me dijo que iba a misa y me preguntó si quería acompañarla. Le dije que no. Ella asintió y se fue. Pero cuando escuché cerrarse la puerta, sentí algo. Un vacío muy específico. Como cuando extrañas algo que no sabías que todavía tenías. Me puse los zapatos y fui tras ella. La alcancé a media cuadra. Ella no dijo nada cuando me vio aparecer a su lado. Solo sonrió hacia adelante y siguió caminando.
Entramos juntas a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Me senté a su lado. Escuché la misa. No lloré. No tuve ninguna experiencia extraordinaria. Pero al final, cuando la gente empezó a hacer fila para la comunión, mi madre se levantó y me miró con una pregunta silenciosa. Me levanté con ella. Cuando el sacerdote me puso la hostia en la mano y dije amén, sentí algo que no había sentido en 2 años. Pertenencia, no a una congregación, no a una forma específica de vida religiosa, sino algo mucho más grande y mucho más antiguo y mucho más incondicional que cualquier estructura que yo pudiera haber elegido o dejado. Pertenencia a Dios mismo. Ese domingo fue el inicio de la reconstrucción real. Empecé a ir a misa regularmente. Encontré un sacerdote, el padre Mauricio Salazar, con quien empecé dirección espiritual. Un hombre tranquilo, sin respuestas fáciles, que me ayudó a entender que salir de la vida religiosa no era una derrota, sino una parte del camino. Me llevó tiempo aceptarlo completamente. Todavía hay días en que no lo acepto del todo, pero cada vez son menos. Hoy tengo 46 años. Sigo siendo profesora. Sigo soltera, no por obligación sino por elección genuina en este momento de mi vida. Rezo de una manera completamente diferente a como rezaba en la congregación. Más simple, más torpe quizás, pero más mía. El anillo de Andrés sigue en la cajita de mi mesa de noche. Hace unos años supe a través de una amiga común que se casó, que tiene 3 hijos, que es feliz. Me alegré genuinamente. Ese amor que vivimos fue real y fue bueno aunque no haya tenido el final que él merecía. Dios estuvo en ese amor también. Dios estuvo en cada etapa de este camino raro y no lineal que ha sido mi vida. En el retiro donde sentí la pregunta. En los 7 años de hábito. En las lágrimas sobre esa cajita, en mi madre caminando sin decir nada con su hija apareciendo a su lado en la calle. Dios no necesita que nuestra vida tenga una forma perfecta para estar en ella. Solo necesita que sigamos buscándolo, aunque sea torpemente, aunque sea con dudas, aunque sea siguiendo a una madre callada que sonríe hacia adelante y no dice nada. Mi nombre es Claudia Fernanda Restrepo Montoya, tengo 46 años y estoy agradecida de haber vivido cada parte de este camino. Dejé mucho y Dios me devolvió todo de otra forma. Salí del convento embarazada. Sé que esa frase va a generar reacciones, juicios, suposiciones. Y entiendo por qué. Pero si voy a contar esta historia, tengo que contarla completa. Sin recortes. Sin versiones suavizadas para hacer más cómoda la escucha. Porque la verdad incómoda es la única que tiene el poder de sanar. Entré a la congregación de las Hermanas de la Providencia en Santiago a los 21 años. Era el 2005. Venía de una familia católica practicante, la mayor de 4 hermanos, con una madre que rezaba el rosario todos los días y un padre que llevaba 20 años de ministro de la Eucaristía en nuestra parroquia. La vida religiosa para mí no fue una sorpresa ni para mí ni para mi familia. Desde pequeña tenía una inclinación hacia la oración, hacia el silencio, hacia lo espiritual que mis padres reconocían y alentaban con discreción. No me presionaron, pero tampoco me desalentaron. Entré con convicción genuina, con alegría real. Los primeros 4 años fueron hermosos en la manera austera y profunda en que la vida contemplativa puede ser hermosa. Trabajé en una escuela de la congregación en una comuna popular de Santiago. Enseñaba matemáticas a adolescentes que venían de contextos difíciles. Eso me llenaba de un propósito que la oración sostenía y profundizaba. Pero en el 5º año conocí a Tomás. Era un profesor laico que llegó a trabajar a la escuela de la congregación. Profesor de historia, 32 años, serio,
inteligente, con una forma de hablar sobre sus alumnos que revelaba cuánto le importaban. No era creyente, o más bien, era de esas personas que tienen una espiritualidad genuina pero sin forma religiosa definida. No voy a contar cómo pasó lo que pasó. Solo voy a decir que pasó gradualmente, a lo largo de casi un año, y que en ningún momento fue una decisión consciente sino una serie de pequeños pasos que no supe detener a tiempo. Lo que sí voy a decir es que cuando me di cuenta de lo que había ocurrido entre nosotros, la primera emoción que sentí no fue culpa. Fue terror. Terror a confesarlo. Terror a las consecuencias. Terror a decepcionar a mis padres, a mi congregación, a Dios mismo. Terror a la versión de mí misma que esa realidad revelaba. Pasé 3 semanas paralizada, yendo a misa, rezando el oficio, enseñando matemáticas, funcionando externamente con normalidad mientras por dentro todo se derrumbaba. Fue Tomás quien finalmente me dijo, con una honestidad que todavía agradezco: Sofía, no puedes seguir así. Lo que está pasando necesita ser nombrado. Por los dos. Hablé con mi superiora, la hermana Pilar, el 14 de octubre del 2010. Una conversación que duré preparando mentalmente durante semanas y que en realidad duró 40 minutos. Le dije todo, sin omisiones. Ella me escuchó. No me gritó. No me humilló. Pero tampoco minimizó lo que había ocurrido. Me dijo con una claridad serena que lo que yo había hecho era una ruptura grave de mis votos y que necesitaba salir de la congregación. No me lo pidió con crueldad. Me lo dijo con la misma sobriedad con que le dirías a alguien que tiene fiebre que necesita medicamento. Era un hecho, una consecuencia natural de lo que había ocurrido. Salí de la congregación el 3 de noviembre del 2010, con 26 años, con una maleta pequeña, y sin saber todavía que llevaba 6 semanas de embarazo. Me enteré 2 semanas después de salir. No voy a describir lo que sentí en ese momento porque no tengo palabras que alcancen. Solo diré que fue el punto más oscuro de mi vida. El más oscuro y también, aunque no podía verlo entonces, el que terminó siendo el más transformador. Le dije a Tomás. Él reaccionó con una responsabilidad que me sorprendió. No huyó. No negó. Me dijo que quería estar presente, que quería hacerse cargo, que quería que pudiéramos construir algo juntos si yo estaba dispuesta. No estaba dispuesta. No todavía. Estaba demasiado rota para pensar en construir nada. Llamé a mi madre esa noche. Le dije que había salido de la congregación. No le dije todavía lo demás. Simplemente le dije que necesitaba volver a casa. Llegué a la casa de mis padres con la maleta pequeña y los ojos hinchados de llevar días llorando. Mi madre abrió la puerta, me miró y sin preguntar nada me abrazó durante mucho tiempo. Esa noche, en mi antigua habitación, le conté todo. El embarazo. Tomás. Los meses anteriores. Todo. Mi madre no dijo nada durante un rato muy largo. Luego me dijo, ¿estás bien físicamente? Le dije que sí. Entonces lo demás tiene solución, dijo. Todo lo demás tiene solución. Mi padre fue más difícil. Tardó casi 2 semanas en poder hablar conmigo sin que el dolor de su rostro me aplastara. Pero nunca me echó. Nunca me hizo sentir que no era bienvenida. Y cuando finalmente pudo hablarme, lo que me dijo fue, Sofía, he cometido errores en mi vida también. No tan visibles como este, pero los he cometido. Y Dios no me abandonó. No te va a abandonar a ti tampoco. Esas palabras de mi padre me sostuvieron durante meses. Mateo nació el 14 de junio del 2011. Tomás estuvo presente en el parto. Decidimos no estar juntos como pareja, una decisión que tomamos con dolor pero con honestidad,
reconociendo que lo que había entre nosotros no era una base sólida para una familia. Pero acordamos que él sería parte activa de la vida de Mateo. Y lo ha sido. Cada semana, sin fallar, durante 14 años. Pero el tema de esta historia no es Tomás ni es la maternidad. El tema es lo que pasó con mi fe. Porque lo que pasó fue lo más inesperado de todo. Después de salir de la congregación, después del embarazo, después de todo lo que había ocurrido, yo esperaba perder la fe. Lo esperaba como una consecuencia lógica. Como un castigo que tendría sentido dado todo lo que había hecho. Pero no la perdí. Lo que perdí fue la versión perfecta de mí misma que había construido en torno a la fe. La Sofía que nunca fallaba. La Sofía que tenía todo discernido. La Sofía que era un ejemplo para su familia y su congregación. Esa Sofía sí desapareció. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Lo que quedó fue algo más pequeño pero más real. Una fe sin ornamentos. Sin pretensiones. Sin la seguridad de quien cree que tiene todo resuelto. Una fe de alguien que ha fallado gravemente y que sabe que el único lugar donde puede sostenerse es en la misericordia de Dios, no en sus propios méritos. Me confesé cuando Mateo tenía 3 meses. Fui a una parroquia diferente a la de mis padres, donde nadie me conocía. El sacerdote, el padre Gonzalo Herrera, escuchó mi confesión completa sin interrumpirme. Al final me dio la absolución y me dijo algo que llevo grabado en el corazón: Sofía, Dios no te está mirando desde arriba con decepción. Te está mirando como miró a Pedro después de que lo negó 3 veces. Con amor. Y con la pregunta de siempre: ¿me amas? Salí de ese confesionario diferente. No liviana. No resuelta. Diferente. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta y honesta. Volví a la misa. No a la congregación, sino a la parroquia de mis padres, donde la gente me conocía y donde no hubo juicios sino brazos abiertos. El padre Gonzalo se convirtió en mi director espiritual. Me acompañó en el proceso de entender que lo que había vivido no me descalificaba como hija de Dios, sino que me enseñaba una dimensión de la misericordia que yo nunca habría conocido desde la perfección. Mateo tiene 14 años ahora. Es un niño curioso, honesto, con una empatía natural que me asombra. Va a misa conmigo los domingos. Le enseñé a rezar el rosario, el mismo rosario que yo rezaba en la congregación, pero ahora sentada en el piso de la sala de nuestro apartamento con mi hijo a mi lado. Esa imagen, yo y Mateo rezando el rosario en el piso, es la imagen que mejor resume lo que Dios hizo con mi vida. Tomó algo que empezó en un error y lo convirtió en la oración más honesta que he tenido jamás. No me arrepiento de haber entrado al convento. Los 5 años que viví con convicción genuina fueron reales y buenos. No me arrepiento de haber salido, aunque las circunstancias fueran las que fueron. Y no me arrepiento de Mateo. Nunca. Ni un segundo. Me arrepiento de haberle fallado a mis votos. Ese arrepentimiento es real y lo llevo conmigo. Pero lo llevo como quien lleva una cicatriz, no como quien lleva una herida abierta. Porque Dios sanó esa herida. Con misericordia. Con paciencia. Con un hijo que me mira a los ojos y me pregunta cosas sobre Dios que yo misma no sé responder todavía. Mi nombre es Sofía Alejandra Mendoza Carrillo, tengo 41 años y estoy agradecida de haberme quedado en la fe católica a pesar de todo. Fallé. Y Dios me mostró que su amor es más grande que mis errores. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades.
Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María